pasando donde yo estoy, donde yo vivo. Buenos días, estrellitas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una serie de cuentos que más allá se formaron en un libro. Y efectivamente el día de hoy vamos a estar hablando de El llano en llamas de Juan Rulfo. Y bueno, chicos, pues ahora sí que antes de entrar a lo que es hablarles o traerles la pequeña reseña de El llano en llamas del gran escritor Juan Rulfo, me gustaría hablarles acerca ahora sí que un poquito de nuestro autor en turno. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Pues digamos que vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Pero como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias, ahora sí que desgarran al precario orden familiar, como puede ser la guerra, el despojo, la orfandad y por supuesto de su región de origen. Lógicamente él va a basar sus escrituras a través de sus experiencias, de lo que él ha vivido, de lo que él ha visto. Pues obviamente el origen de todo esto, del entorno inmediato que va a abarcar él, va a ser las haciendas, los campos destruidos por la violencia de la revolución y la cristiandad. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en lo que es su obra. El autor fue, digamos que esencialmente pues ahora sí que un artista que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Este fue un novelista, cuentista, además de fotógrafo y editor. A Rulfo se le va a reconocer sobre todo por su volumen de cuentos de El llano en llamas, del que estaremos hablando hoy, y por supuesto de su primera novela, Pedro Páramo, de la cual ya les he hablado y que les debe estar apareciendo por aquí la sugerencia para que vayan a verlo. Entonces, a partir de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con lo que es el cine, y su segunda novela, obviamente, salió a la luz, conocida como El gallo de oro. El cortometraje El despojo y por supuesto su participación en el filme de La fórmula secreta. Estos obviamente son parte de su producción, de lo que él ha hecho a partir de sus múltiples obras en fotografía. Pero bueno, El llano en llamas. El llano en llamas, digamos que es un cuento realizado, como ya les mencioné, por el escritor Juan Rulfo. Este fue publicado en 1953. Digamos que los cuentos fueron como que originalmente digamos que fueron sacados a modo de publicaciones, a modo de episodios en lo que es la revista de las Américas a partir del número 64 del diciembre de 1950. A partir de ellos se encuentran estos libros, cuentos que después se van a juntar en un solo libro, que es una recopilación de todos esos cuentos. Rulfo aquí en El llano en llamas va a presentar mucho lo que es esta denuncia social y esta denuncia política, digamos que de cierta forma, pues sí podríamos decir que es una crítica más allá al pueblo, no tanto al pueblo, sino más allá a la militancia, al militar, al gobierno y a todos estos de alto cargo. Entonces, pero pues no solo de ahí se va a desprender esta obra de Juan Rulfo, sino que en otro aspecto se va a ir percibiendo digamos que unos ahí tintes a lo mítico que gira en torno al tiempo en el que circulan las cosas y que nada cambia, esta permanencia constante que se relatan en sus cuentos y que podemos ver muy claramente lo que él está retratando, es decir, este constante ser humano que es la víctima oprimida por una finalidad inevitable. O sea, digamos que pues ahora sí que esta serie de cuentos de Rulfo, pues ahora sí que nos va a hablar de toda esta miseria, de toda esta ignorancia, de todas estas injusticias que se vivieron posteriores a la revolución, porque algo que tener en cuenta es que todos esos pequeños cuentos
de Juan Rulfo son contados a partir del espacio posterior a lo que es la Revolución Mexicana, digamos que lo que dejó la Revolución Mexicana a consecuencia de estas, pues digamos que de todos estos años que estuvo en guerra, pues, México. Otro detallito que me gustaría que tuvieran en cuenta es que como tal Juan Rulfo va a estar muy clasificado dentro de lo que es el género de realismo mágico, y otra de sus características importantes es el uso del lenguaje popular y la narración en su mayor parte en la voz de los personajes. ¿A qué me refiero? Juan Rulfo se va a arraigar mucho al tipo de expresiones, al tipo de lenguaje de los, digamos que de los pobladores de esta tierra, de esta, pues sí, de este lugar de donde están, pues desde donde están narrados estos cuentos. Y también cada uno, cada personaje va a tener su voz, es decir, va a estar todo el tiempo en primera persona contado desde la perspectiva de un personaje en particular, es decir, este personaje nos va a ir narrando todas esas historias y todos estos acontecimientos que pasan en el llano en llamas, es decir, no solo vamos a tener un narrador, sino vamos a tener a múltiples narradores durante toda esta obra. Lo interesante de este libro es que no, es que por ejemplo, si yo estando aquí en México me siento y lo leo, digo, ah, no manches, esto pasó, esto está ubicado, esto sí pasó, esto históricamente sucedió, pero si por ejemplo yo se lo doy a otra persona, no sé, de Argentina o Colombia o estas países que igual sufrieron una revolución muy, llamémosle, violenta, muy, pues sí, digamos de muy violenta, muy fuerte, van a reconocer estas mismas historias en su espacio, en su ciudad y en su tiempo. Entonces, algo que de los cuales se caracterizan esas clases de historias que son las novelas de la revolución, o bueno, en este caso se puede considerar una novela post-revolucionaria, porque no solo ahora sí que se va a enfocar en lo que sucedió, por ejemplo, aquí en México, como en el caso de Juan Rulfo, que fueron enfocadas para él específicamente después de la Revolución Mexicana, sino que también otra persona de cualquier otro país, de otro estado, podría decir, esto sucedió, esto pasó en mi país, en mi revolución, en mi espacio en donde estoy. Entonces es algo sorprendente que pueden hacer esta clase de novelas. Pero bueno, y entrando un poquito más en contexto a lo que es propiamente el libro, este va a ser alrededor de unos 17 cuentos. Obviamente son súper cortitos, se puede ver como que no son tantos, pero sí son muchos. Estos 17 cuentos van a tratar asuntos, van a tratar problemas de la tierra, de no sé, la tierra que es infértil, de por ejemplo, de que es que no nos han dado en cuenta, que se llama No nos han dado la tierra, que trata un poco sobre este tema ejidal de reparto que se estaba dando en esa época, estas diferencias que había entre un estrato social y otro, como que en un estado, en donde está situado este relato, pues, digo, estos relatos es una situación muy precaria, muy baja de la sociedad, y luego como que lo comparan con otros aspectos. También hay un cuento llamado Es que somos muy pobres, de los cuales pues dependen mucho de una persona, y luego la verdad es que son cuentos que no solo van a marcar una temática como tal el libro tiene una temática global, que son los sucesos post-revolucionarios, pero cada uno de los cuentos va a tener su propio tema, desde, como ya les mencioné, la tierra, el despojo, las demandas sociales, las diferencias, ahora sí que las preferencias de unas cosas ante otras. Entonces, la verdad es que este libro de Llano en Llamas eh, es como una demanda social, una demanda política hacia lo que estaba pasando en esa época, y que en el cual todos decían, ah, sí, es que ganamos la guerra, ganamos la revolución y viva todos, viva, 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 viva México, todos ganamos. Aquí Juan Rulfo nos dice, ah, espérate, no, no todos están ganando con esta guerra que hasta en un punto la clasifica
como una guerra sin sentido, como una guerra que nada más está ahí, digamos que peleando por poder y peleando por honor y ya. O sea, la verdad es que Juan Rulfo aquí nos da a entender de que, oye, tu guerra por la revolución no está ayudando a todos. Hay una serie de población, hay un número de población que está rota y que nadie la voltea a ver. Un sector de la población que está súper por debajo de muchas cosas, que es muy pobre, que pasa muchas desgracias y que a ellos se va a recurrir a la guerra, que a ellos son los primeros en ser la carne de cañón y que nadie tiene como que un reconocimiento ante ellos, como que por ahí va de lo que, digamos que de lo que Juan Rulfo nos quiere dar con este libreto del Llano en Llamas. Entonces, digamos que todos ellos, todos estos cuentos, a final de cuentas van a desembocar en la demanda que está haciendo Rulfo ante el poder y ante esta guerra, digámosle que una guerra que fue históricamente como que wow en todos los aspectos de que, sí, no, que los héroes de la revolución y que esto y que lo otro y que, es que sí ganamos esta guerra y así. Pero aquí Juan Rulfo dice, no todos ganamos, no todos ganaron con esta guerra y muchos perdieron demasiadas cosas. Entonces, la verdad es que el autor aquí logra retratar la problemática del campo, la problemática de las provincias, porque al final de cuentas los que se vieron más afectados con estas guerras fueron las provincias, fueron estas pequeñas poblaciones. Y todo esto lo relata a través de este realismo mágico, digamos, el cual aplica mucho en sus obras, en esta y en Pedro Páramo y en muchas otras, que te los pinta como de que, sí es cierto, de que así, de que sí es cierto, pero no es cierto, pero sí es cierto. Entonces, la verdad es que El Llano en Llamas, la verdad es que es una joyita. Sí hay ciertos cuentos que son muy fuertes, que tocan temas muy delicados y muy crudos, pero que la verdad es que vale la pena dar una oportunidad al Llano en Llamas de Juan Rulfo, más que nada para conocer esta otra historia y estas otras voces de estas personas que no se vieron tan beneficiadas a la revolución y al cambio que esta trajo consigo. Entonces, si ustedes pueden, darles la oportunidad al Llano en Llamas de Juan Rulfo, la verdad no se van a arrepentir y la verdad es que es súper cortito y si quieren los cuentitos son completamente individuales, no se entrelazan uno entre otro, entonces se podrían leer uno por día, dos por día y no habría algún problema, ya que cada uno es independiente, podrían estar en conjunto, pero cada uno cuenta su propia historia. Y bueno chicos, ahora sí que eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que se animen a leer esta gran obra de Juan Rulfo, la verdad sí denle una oportunidad a Juan Rulfo, ya sea con Pedro Páramo o con El Llano en Llamas, que son hiper sencillos de leer, la verdad. Si a mí me tenía que decir con qué libro recomiendas empezar, Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Adelante, vayan a leerlos. Pero bueno, pues así que ha sido todo por el video de hoy. Espero que como en cada visita les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, regalarle un me gusta y por supuesto también síganos ahora sí que en Facebook, en Instagram y también ahora en TikTok. Así es, ya tenemos TikTok. Pero bueno, pues ahora sí que eso ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.